La AAA fue una organización paragubernamental conducida desde el Ministerio de Bienestar Social por este sujeto que se llamaba José López Rega, que durante ese gobierno fue ascendido de cabo primero a comisario general de la Policía Federal. La AAA surge como grupos de autodefensa de lo que ellos consideraban que era el peronismo clásico, el peronismo ortodoxo, el original, el de las 20 verdades justicialistas, y empiezan a operar contra la izquierda peronista, quienes habían tenido el aval de Perón para que éste retornara al país en 1973. La AAA fue una organización que empezó de una manera, diría, desorganizada por grupos que fueron hasta reivindicando su nombre a través de hechos violentos, de amenazas, que luego fue teniendo una mayor organización y al amparo del Ministerio de Bienestar Social, que en ese entonces estaba al frente de López Rega. Creo que López Rega era una persona que aprovechó las circunstancias con una tremenda y lamentable picardía política y que fue adquiriendo espacios, se fue sintiendo más importante. ¿Por qué? Porque se le daba ese espacio. Pero la AAA era de alguna manera un instrumento que al principio se propone ser un instrumento de defensa de ese peronismo, luego van ingresando otros sectores nacionalistas, de ultraderecha, militares, policías, ex policías, también delincuentes comunes. Entonces se arma como una federación, de alguna manera, que actúa impunemente, parte de ellos al amparo del Estado, contra el enemigo común, que de alguna manera estaba visualizado como los infiltrados izquierdistas en el movimiento peronista. El 20 de junio de 1973, en Ezeiza, se vio el germen de lo que sería el accionar de la AAA. Ese día se iba a concretar el viejo sueño del reencuentro de Juan Domingo Perón con su pueblo después de 18 años de exilio. La seguridad del acto quedó en manos de José López Rega y sus allegados. Pero ese día, en Ezeiza, el esperado encuentro no pudo concretarse. La AAA empieza a actuar en Ezeiza el 20 de junio de 1973, el día que Perón retorna al país, donde directamente la derecha del peronismo toma el control del palco, donde se iba a realizar el acto de bienvenida, y empieza a actuar contra la izquierda peronista. Masacre de Ezeiza no sabemos nada los argentinos. ¿Cuántos muertos hubo? Hay una realidad. Murieron muchachos y muchachas que iban a esperar al Mesías, constructor de una nueva Argentina. Perón convalidó la decisión de López Rega, Osinde y algunos otros, Norma Kennedy y otra gente que había allí, de que ellos se iban a encargar y iban a garantizar la seguridad del acto. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Bienestar Social? Bueno, que yo sepa, son 100 puestos móviles y fijos, sanitarios y 7 hospitales de campaña. Cuando llega Perón, la custodia, la seguridad, de lo que él entiende como seguridad, se la ha encomendado a Osinde y a López Rega, que es ministro de Bienestar Social, ministerio donde ya hay una cantidad de armamento impresionante, según me ha contado personas que estuvieron ese día de Ezeiza, tuvieron que pasar por el ministerio y vieron un impresionante armamento. 2 días antes o un día antes del 20 de junio hubo una reunión del Confederal en la CGT y yo lo escuché por los pasillos decir que los iban a matar a los zurdos.
Y sé también que en la cochera del Teatro San Martín, que es por la calle Sarmiento, se guardaron ahí las ambulancias con las armas que la mañana siguiente fueron a Ezeiza. Ahora, ¿quién dio la orden de que fuera Osinde y pero la verdad que no sé. Teniente coronel, perdón, ¿este acto es solamente para peronistas? No. El general Perón ha expresado en forma reiterada, como base fundamental a todo esfuerzo positivo, lograr la unidad nacional. De consiguiente, el Movimiento Nacional Justicialista, a través de todas sus directivas, hace una invitación al pueblo de la patria para que concurra a este acto. Porque entendemos que solo logrando superar las divergencias que nos dividen en un clima de paz, en un clima de tranquilidad y de trabajo, será posible lograr la liberación y la reconstrucción nacional. Ezeiza fue o el fin del principio o el principio del fin, pero sin duda fue el corte decisivo en la historia de esos años en la Argentina. Fue el momento en que todo ese movimiento revolucionario con distintas características, con peronistas, con gente que no se reconocía como peronista y demás, había estado creciendo hasta ese momento en que se parten las aguas y de ahí empieza el declive horroroso que termina con todos los crímenes, primero del gobierno peronista y las 3A y demás en el 75 y después de la dictadura militar en el 76, porque bueno, no nos olvidemos que Ezeiza fue de alguna manera el punto de partida de toda una serie de asesinatos que se cometieron durante el gobierno peronista. Muchos militantes populares fueron asesinados por organizaciones paraestatales, dependientes de una u otra manera del Estado, durante ese gobierno peronista. Cuando la masacre de Ezeiza ocurrió, el peronismo estaba dividido en dos bandos irreconciliables. Las organizaciones armadas y la juventud peronista por un lado, y López Rega y las cabezas del sindicalismo por el otro. Había una polarización que es anterior a las elecciones y que venían las manifestaciones en los actos que hacía el justicialismo, el Frejuli, creo, en aquel momento. Y era un grupo de gente que gritaba Perón evita la patria socialista y otro grupo que gritaba Perón evita la patria peronista. Y López Rega lo que parece haberse comprometido es a ir terminando estos conflictos por izquierda, en el sentido de hacerlo fuera de la legalidad. De ahí que la AAA sea simplemente un instrumento de esta política, creado con comisarios amigos, con militares amigos también, pero como un factor instrumental. En marzo de 1973, el triunfo del justicialismo bajo la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima en las elecciones había ahondado las diferencias entre las dos facciones del peronismo. A pedido del propio Perón, José López Rega se había hecho cargo del Ministerio de Bienestar Social. Desde allí comenzó a editar, con dinero del ministerio, la revista El Caudillo. El gabinete de Cámpora era sin duda heterogéneo y reflejaba la heterogeneidad del movimiento peronista en su conjunto. O sea, no era un gabinete totalmente camporista, ni mucho menos, sino que era un gabinete que trataba de conciliar o equilibrar. Estaba López Rega como ministro de Bienestar Social como una imposición de Perón y de Isabel, porque López Rega era el secretario privado, esto no lo podemos ocultar más, y la historia hay que decirla como es, de una vez por todas, al margen del balance enormemente positivo que uno puede hacer respecto a la gestión de Perón, ¿no es cierto?, sobre todo en sus primeras presidencias, y aún en su tercera presidencia hay elementos muy rescatables, ¿no es cierto?, como la política económica de Gelbar o la apertura hacia los países socialistas, pero también es cierto que su secretario privado era José López Rega, y José López Rega creó la AAA. La brecha entre ambos sectores del peronismo iba en aumento. Ezeiza fue la eclosión, y la decisión del gobierno, luego de la masacre, pareció darle más fuerza a un ya de por sí poderoso López Rega. Toda la culpa recayó sobre Jorge Osinde, quien fue destituido. El brujo continuó al frente del Ministerio de Bienestar Social y trabajó para alejar a Cámpora de la presidencia.
López Rega cada vez concentraba más poder y la AAA empezaba a tomar cuerpo. López Rega sin duda estaba muy ligado con la organización de la derecha para copar el acto de Ezeiza. Y yo no diría que Cámpora lo mantuvo pese a eso en el cargo. Cámpora después del 20 de junio ya no tenía ningún poder, quiero decir, de hecho su permanencia en el gobierno fue cuestión de 2 semanas más. Con Perón en la Argentina y con el vuelco tan evidente que había hecho Perón hacia la derecha de su movimiento, Cámpora había quedado absolutamente desautorizado. Ese era también uno de los objetivos de la derecha cuando quiso embarrar la cancha, por decirlo en términos actuales, o sembrar el caos en Ezeiza. Le sirvió para argumentar que Cámpora era un presidente que no presidía, era un tipo que no era siquiera capaz de garantizar que Perón llegara a la Argentina y fuera a un acto y hablara como estaba previsto. Fue un argumento muy fuerte que usó la derecha para insistir en el derrocamiento de Héctor Cámpora. López Rega empieza directamente a dar oficinas a distintas oficinas del ministerio, a distintas agrupaciones peronistas y también a distintos policías y ex policías para que puedan actuar, hacer política y por el otro lado realizar acciones ilegales, ¿no?, de represión. Tiene un presupuesto bastante alto y además en el medio de la entrega de subsidios, entrega de colchones, pensiones a los jubilados o planes de construcción de vivienda o viajes al interior en busca de apoyo político, López Rega estaba armando una banda ilegal. No creo que Perón ignorara esa situación. No me parece serio suponer que se ignore eso. López Rega va aglutinando voluntades en el ministerio, también da subsidios económicos a la CGT, tiene ya a su yerno como presidente provisional tras la caída de Cámpora, pero todas las acciones de López Rega en ese periodo están convalidadas de alguna manera por el Partido Justicialista, porque era un aliado político del justicialismo. 2 días después del 23 de septiembre de 1973, donde se proclamó electa la fórmula Perón-Perón, se produjo un hecho significativo para la consolidación de la AAA como fuerza paramilitar casi oficializada. Un grupo comando asesinó al líder sindical José Ignacio Rucci. El episodio se produjo concretamente en la avenida Avellaneda, en el número 2947, una casa que está en alquiler y que al parecer habría sido copada desde anoche. Creo que la muerte de Rucci es también una muestra de un proyecto independiente de montoneros en relación a Perón. Y el vidrio completamente astillado no permite la identificación y podemos observar en el interior todavía algunos rastros de los disparos y el equipo transmisor que conectaba este automóvil con la central obrera todavía en funcionamiento. Creo que fue un hecho liminar, una tragedia por las consecuencias que trajo todo esto y cerró definitivamente las posibilidades de diálogo. El 12 de octubre de 1973, Juan Domingo Perón comenzó su tercer mandato al frente de la nación. López Rega continuó inamovible como ministro de Bienestar Social. José López Rega, un personaje oscuro, alucinante, ¿no es cierto?, con sus toques de astrología y de magia, que lo podían ubicar, ¿no es cierto?, en Los 7 locos de Roberto Aren, el papel del astrólogo. Había acumulado poder mucho antes de que Juan Perón regresara al sillón presidencial o de que el peronismo regresara al poder tras 18 años de proscripciones. Había establecido sin ningún lugar a dudas una relación privilegiada y muy cercana con Isabel Perón, con María Estela Martínez de Perón. Algunos señalan que el Perón viejo, enfermo, que regresó, había cedido mucho espacio, digamos, a quienes
constituían, bueno, su pilar, su basamento afectivo, a su secretario particular, a su mujer. Es difícil saber lo que pasa en el alma de los hombres y a veces uno puede caer en interpretaciones psicologistas. Lo cierto es que hay una responsabilidad histórica de Perón de haberle dado un poder político muy grande. Bueno, López Rega al principio entra a la Casa de Gobierno como el mucamo, era un simple mucamo, era el que le decía: general, ya está listo el churrasco. Perón le gustaba comer bife con ensalada, pero ya Perón anciano, enfermo, y calculo Perón con una gran soledad y con una gran desconfianza de todos, porque no podía manejar los hilos y los resortes de ese movimiento que se les escapaba de la mano. Yo creo que confiaba en las dos personas más cercanas, que eran Isabel y López Rega, lamentablemente. En el caso de Perón ya hay una muestra clara de una voluntad política de, si no domesticar por las buenas, directamente aniquilar por las malas a la izquierda peronista, por lo menos aniquilar en cuanto a su juego político, ¿no? Es decir, limitar a la izquierda peronista a una fracción interna del movimiento peronista o una ala progresista, pero obviamente sin ese discurso de vanguardia revolucionaria del cual detentaba Montoneros. Cuando me hice cargo de la Secretaría Técnica, Perón dijo: hay que hacer una ley antisubversiva que comprenda todos los tipos de subversión o de terrorismo. Perón estaba totalmente consciente, no es un Perón vencido o decadente mentalmente el que vuelve al país, sino un Perón físicamente enfermo, pero que maneja la situación hasta el final, hasta el momento de su fallecimiento. Cuentan los médicos cómo estaba al tanto de lo que se estaba haciendo. Y desde luego Perón, el tema de la izquierda peronista lo tuvo muy mal a partir de llegar al país y no poder concretar su sueño de unidad, que era el de haber alentado primero la guerrilla para sacar al gobierno militar, pero luego mostrarse como la persona que podía pacificar al país. El pueblo argentino, podríamos decir que en su 80% es peronista. Ahora, indudablemente que la influencia que nosotros tenemos en ese sentido es grande. Pero hay que ver esa influencia. Cuando uno tiene fuerza, es cuando debe pensar que hay que emplearla con inteligencia y con prudencia. A menudo los que poseen la fuerza renuncian a la inteligencia y a la prudencia. Este es un grave error. Se adictó la ley 20.840, de la que yo fui el autor. Se reprimía la subversión bélica, actos terrorismos en que murieran personas, o hubiera destrozos, o con el debido proceso. Acusación, prueba, defensa, sentencia ante la justicia federal, para que las justicias provinciales y las policías provinciales no utilizaran la figura de la subversión a su gusto. El 19 de noviembre, Perón, enfermo, pidió una licencia temporal. Su esposa y vicepresidente, María Estela Martínez, ocupó la presidencia en un ambiente enrarecido por los secretos sobre el estado de la salud del mandatario y la consolidación de la violencia en las calles. 2 días después, una bomba estalló en el auto del senador radical Hipólito Solari Irigoyen, que fue gravemente herido. La AAA firmó su autoría. La primera acción firmada es en noviembre de 1973 contra Hipólito Solari Irigoyen, que era un senador radical, que en ese momento se opone a una ley gremial que favorecía al peronismo ortodoxo, a los gremios directamente conducidos por la CGT y en especial el líder gremial, que era Lorenzo Miguel. En ese momento Lorenzo Miguel declara a Solari Irigoyen como un enemigo público número 1 de la clase obrera, y 2 o 3 días después la AAA
realiza un atentado con una bomba en el auto de Solari Irigoyen en el estacionamiento del Congreso. Bueno, después, según propias palabras de Solari Irigoyen, Isabel y López Rega se solidarizaron con él, pero es una muestra, creo que la AAA ahí funciona como marcando el territorio de quiénes eran los enemigos. Yo acusé por el asesinato de Ortega Peña, que ocurrió aquí en pleno centro de Buenos Aires, sobre la avenida 9 de Julio, a López Rega, y entre ellos hubo 6 homicidios que yo acusé a López Rega por haber sido organizador y jefe de la AAA. En enero de 1974, miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo coparon la unidad del ejército en Azul. En enero del año 74, el asalto al cuartel de Azul, donde es muerto el jefe del regimiento y muerta su esposa, lo cual fue gravísimo. Dentro de la familia militar esto fue un atentado tremendo. Perón se indignó, dijo un discurso muy duro, en el cual algunos consideran que está abierta la puerta para la represión ilegal, pero pronunció su discurso vestido de general. Hay otras cosas que se juegan. No vamos a tirar la suerte de quitar. No, político es todo. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Miren, señores, el que está con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. La relación de la juventud peronista y las organizaciones armadas con el viejo caudillo eran cada vez más tensas. Hasta que el 1 de mayo de 1974, en el discurso que Perón dio desde los balcones de la Casa Rosada, echó a montoneros de la Plaza de Mayo. A 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Ya no era ese Perón que avalaba las acciones guerrilleras, sino era un Perón que ya con unos reflejos políticos muy diferentes a las acciones armadas, sino en busca de un pacto social, un pacto democrático, pero en un territorio político exacerbado por izquierda y por derecha. Cuando en la plaza también se produce estos incidentes y me acuerdo que iban los sectores de la izquierda peronista con la consigna "¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?", era esto. Y Perón los confronta diciéndole: estos estúpidos que gritan. Creo que hay un marco de diferencia política, por eso de Perón, donde se rompe la convivencia, en todo caso. Esto hace también que muchos grupos que reivindican la violencia allá de la derecha se sientan con poder para generar esos hechos de violencia y hacer su propia justicia por ellos mismos. 2 meses después, el 1 de julio de 1974, Perón murió. El gobierno continúa y continuará en las manos de Perón a través de Isabel de Perón. Al asumir Isabelita, López Rega llegó a lo más alto del poder y con él su organización, la AAA. Atentados, crímenes, eliminación de todo tipo de opositores dentro y fuera del peronismo, con una ideología reaccionaria por excelencia, la AAA de López Rega fue creciendo en poder desde la masacre de Ezeiza. Forzaron la renuncia de Cámpora, arrinconaron a los grupos más progresistas del justicialismo,
Festejaron el enfrentamiento de Perón con los sectores de la JP y, muerto el líder, dieron rienda suelta a su escalada de violencia. Las primeras amenazas que recibimos en nuestros casilleros yo era diputado nacional en esa época, en nuestros casilleros del Congreso aparecían sistemáticamente todos los días cartas que venían dirigidas a nosotros, firmadas con las 3 letras A. En la AAA actuó y mucho contra militantes obreros en los cordones industriales del litoral y del Gran Buenos Aires, favoreciendo de esta manera al poder gremial ortodoxo liderado por Lorenzo Miguel. Y obviamente también la AAA siguió después su recorrido con militantes peronistas de base y también contra militantes de izquierda, luego con actores, intelectuales, marxistas, etc. Las listas negras pasaron a ser moneda corriente. Entre julio y septiembre de 1974, la AAA produjo 220 atentados, casi 3 por día, 60 asesinatos y 20 secuestros. La impunidad era total. Yo era un hombre que militaba en un sindicato no peronista, un sindicato que cobijó a los compañeros de todas las ideas, hasta el día de hoy es así, pero no respondíamos a la CGT burocrática. Supongo que eso, más como me dijeron después los militares que intervinieron en la CGT, yo tuve una participación protagónica en la Patagonia Rebelde, ese tipo de disparates, supongo yo. Unidos por la solidaridad. Hoy esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Pero después hay otros amigos como Brisky, como Guaraní, como Alterio, como Nacha Guevara, que estaban en la misma carta amenazante. Muerto Perón, se hace la primera reunión de gabinete. En esa reunión de gabinete están todos los ministros de Isabel, de ese momento, Tayana, Benítez, Cafiero, Rucau, y bueno, no me acuerdo qué otros. Y en esa reunión López Rega, con un puntero, va señalando fotos que van apareciendo en diapositivas, personas que, según él, son de pueden traer gran intranquilidad, gran inseguridad a la nación. Bueno, ahí aparecen las figuras de Julio Trosler, de mi padre, de Hernández Arregui, de Silvio Frondizi, y bueno, de otros que no recuerdo. Mi padre tenía un negocio en el centro y al otro día viene espantado Tayana, que era amigo de mi padre, a contarle justamente lo de esta reunión. Y avisarle que tanto Alberte como Julio Trosler, que eran personas de la amistad de Tayana, están en una lista que corre peligro su vida. Bueno, Julio Trosler lamentablemente no pudo escapar, como tampoco pudo escapar Hernández Arregui, Silvio Frondizi, un abogado Curuchet. Todo esto ocurre en septiembre, o sea, a los 15 días prácticamente o un mes de esa reunión. Y al poco tiempo el coronel Rolo Franco, que me ve caminando, yo ya no tenía funciones de ningún tipo, me ve caminando con mi señora por la calle Florida,
Me dice, ¿qué haces acá si tenemos orden de matarte? Él era AAA. Estaba en la policía ferroviaria. Se reunían y marcaban. Lo marcaron a Troller y me marcaron a mí. Yo le aviso a Troller no hizo caso y así murió acribillado. López Rega era secretario privado del presidente en la mañana y ministro de Bienestar Social a la tarde. La concurrencia de él no exhibía armas, pero sí era una cantidad muy numerosa de guardaespaldas y de custodios que ocupaban los pasillos y ocupaban distintas dependencias cercanas a su despacho, que era inaccesible. Y el despacho presidencial lo mismo. Aparecían muertos, baleados, NNs, con nombre y apellido, en forma cotidiana. Era una época donde la sociedad argentina se acostumbró a tener la violencia a la vuelta de la casa, en la tapa de los diarios, en la página 18 de los diarios, y donde las diferencias políticas se dirimían con la violencia. La cantidad y la violencia ejercida tenía una intensidad muy grande, pero realmente los 1.500 o 1.800 víctimas mortales de la AAA que están surgiendo ahora de las causas que están haciendo, ni yo mismo tenía noción si realmente se verifican esas cifras de la magnitud que tenían, ¿no? La AAA no actuaba sola, contaba con el apoyo internacional. La CIA, la Embajada de Estados Unidos, firma muchos convenios con dictaduras militares de ese tipo, pero en realidad lo que está firmando son acciones contra las guerrillas latinoamericanas, ¿no? Contra los movimientos populares y nacionalistas según en cada país, ¿no? Y hay que leer esto en un contexto de Guerra Fría, donde la guerrilla o los obreros que impugnaban el sistema eran vistos como infiltrados comunistas o marxistas. Entonces Estados Unidos tiene una posición muy rígida y muy clara frente a esto, de eliminar todo vestigio de quien todo aquel que pudiera poner en cuestión el orden capitalista, ¿no? Entonces López Rega, de alguna manera, si bien funciona, si bien yo no creo que sea un agente de la CIA, pero sí sus acciones les eran favorables en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? A Estados Unidos. La violencia desatada por las órdenes de López Rega comenzó a ser enjuiciada desde el propio gabinete de gobierno y los líderes de la oposición, entre ellos Ricardo Balbín. Algunos intentaban evitar que se allanara el camino a los militares para un nuevo golpe de Estado. La violencia política era una cosa de todos los días, de todos los días. Yo lo viví después desde el exilio, que iba a comprar a la esquina del departamento donde vivíamos el diario Excelsior de la Ciudad de México. Había un segmento de noticias internacionales y aparecían cada día las noticias de crímenes políticos en Argentina. Cuando los sindicatos de alguna manera toman el poder en el peronismo, después de la partida de López Rega, ya para ellos es ingobernable, porque las Fuerzas Armadas, con sus prácticas ilegales, con sus acciones firmadas como AAA, ya prácticamente tienen el control político de la Argentina, incluso mucho más cuando el gobierno de Isabel Perón los autoriza a la represión del accionar de los elementos subversivos, tal cual dicen los decretos que se firman en febrero del 75 y en octubre del 75. López Rega viajó a Madrid en secreto. Su misión era repatriar los restos de Evita para canjearlos por el cadáver de Aramburu, secuestrado por montoneros. Los responsables de la vuelta del cuerpo de Eva Perón eran miembros de la AAA, Rodolfo Eduardo Almirón Senna y el comisario Juan Ramón Morales, entre otros. Es decir, eran dos ex policías expulsados por corrupción de la fuerza, a quien López Rega reintegra, y finalmente en el año 75 Isabel Perón les da el grado, en el caso de Almirón, de comisario directamente, ¿no? Estaba Morales, estaba Almirón, estaba Conti, estaba Jesse. López Rega tenía un grupo que algunos provenían de la propia policía, otros eran funcionarios del Ministerio de Bienestar Social, que eran en definitiva los que manejaban esa política, los que le manejaban la custodia.
los que eran el grupo de choque de López Rega. Hay una serie de comisarios que se vinculan de inmediato con la AAA, con mayor o menor importancia, ¿no es cierto? Villar es jefe de policía, era un hombre de confianza verdaderamente para el ministro Rocamora. ¿Quién era Rocamora? Había tenido cargos de legislador en el primer gobierno peronista y era un hombre de la resistencia, tema muy valorado dentro del peronismo. Había estado preso 2 años durante la época de la Revolución Libertadora. Cuando Perón vuelve, en la primera etapa no aparecen estos nombres. Rocamora aparece como ministro de Interior. Cuando muere Perón, Isabel lo designa. Y Rocamora dice, bueno, hemos vuelto porque se ha visto que los jóvenes han cometido muchos errores. En todo momento, y cuando yo lo entrevisté, Rocamora negó la existencia de la AAA y defendió moderadamente a López Rega. Durante 1975, el poder de López Rega siguió creciendo. Desde su cargo de virtual primer ministro, desechaba o autorizaba las audiencias de Isabelita. Bajo su atenta vigilancia, se dispuso la intervención del ejército en la lucha contra la guerrilla. En junio de ese año, llegó a Economía otro incondicional del Brujo, Celestino Rodrigo. El descontento se generalizó en todo el país. ¿Va a fijar los objetivos de su gestión económica en este mensaje? Con la claridad que usted merece. No hay otra declaración que esta porque todavía no habla un pueblo. López Rega se atrincheró con su AAA en Olivos, secuestrando casi de hecho a la presidente. Pero el 19 de julio de 1975 se logró desarmar a la custodia del Brujo. López Rega salió del país en una supuesta misión oficial como embajador itinerante. Los principales cabecillas de la AAA huyeron con él. Pues por supuesto, dijo la CGT, que fueron ellos los que lo echaron. Cuando era un clamor popular lo que pasaba con este sujeto, que dicho sea de paso, el día que se fue renuncia, se va con el cargo de embajador plenipotenciario. Se va de acá en el avión presidencial y se lleva 72 bultos al exterior. Las valijas que llevó o el dinero que dejó de llevar, de eso no conozco nada. Fue sí el problema que le exigía el diploma de rango de embajador. Para hacer el diploma hubo que hacerlo en un día y preparar el decreto que lo designaba como tal. Después pidió un decreto designando a 2 personas de él, no me acuerdo quiénes eran, como custodios. Hubo que hacer otro decreto. Hay un informe de la embajada del año 75 que muestran que la AAA, aún cuando López Rega se fue del país, sigue actuando con mayor vehemencia, ¿no? Y que muchos de los políticos dejan hacer. Esto se ve claramente en un artículo de Mariano Grondona cuando habla de la necesidad de sostener a López Rega en el gobierno, porque está haciendo una tarea sucia que luego otros van a coronar, ¿no? Entonces se está refiriendo a los militares que van a coronar la tarea de López Rega. Yo creo que lo dice con mucha lucidez Grondona y lo apoya en este sentido. Después claramente pasó a una situación clandestina donde no se mostró, donde yo por lo menos no tengo información de dónde estuvo, qué es lo que hizo. Hasta que por estas circunstancias muy raras aparece detenido en Estados Unidos, en la zona de Miami. Después cuando ya vine aquí, creo que aparecía como inexorable que López Rega iba a seguir en prisión y por su estado que iba a terminar sus días en prisión. Así fue. Y ahí terminó, con paria, solo y como símbolo desvariando en una cárcel. Con el gobierno militar todo eso, la AAA se reordena, muchos pasan a integrar grupos de tareas, otros se van del país, como el caso de Almirón y de Rovira, luego vuelven, y muchos miembros pasan a actuar como servicios de inteligencia de la Marina o del Ejército. La verdad es que se perdieron muchos años, podíamos haber hablado hace muchos años de esto y aclarado las cosas y saber algunas cosas que la sociedad ignora. Adjudicarle la responsabilidad a la Presidente es un objeto
que desvía la investigación de sus parámetros reales, de quienes fueron los ejecutores de esos actos, a una cuestión política. Isabel no puede decir que desconocía lo de la AAA. Yo era estudiante secundario y lo sabía. Yo creo que Isabel no jugaba ningún papel en la 3A, salvo el de tolerar, el de cerrar, mirar para otro lado, cerrar los ojos, es decir, una actitud que como presidente no le correspondía, tenía que haber encarado la situación y puesto un freno. Pero Isabel no tenía autoridad. Yo diría también que no tenía formación política ni jurídica como para entender lo grave que era esto. ¿Ustedes, señora, hubieran actuado como actuaron si no tenían cártel libre del poder político que usted representaba en esas épocas? Que un jefe de Estado, una persona que ha regido los destinos de un país, cuando tiene que decir algo lo dice en su momento, y si luego no lo dice se calla la boca y se lo lleva a la tumba. Esa es mi opinión. Pero quizás los familiares de los desaparecidos quisieran tener una explicación, señora. Bueno, pero hay que pedirse la explicación a los que... ¿Usted cree que está bien estos señores que aparecen? Nada, yo ya he dicho mi última palabra. 30 años después del accionar de la banda paramilitar, se reabrieron las causas por los crímenes cometidos. El Brujo, muerto el 9 de junio de 1989, jamás fue condenado. Y María Estela Martínez de Perón, Isabelita, debe enfrentar la investigación por los asesinatos y atentados de la AAA.